Saludos a todos los amigos que están conectados. Este es el pastor Abdiel del Toro y estoy muy contento de poder llegar hasta ustedes a través de estas diferentes plataformas digitales. En esta hora quisiera invitarte a que me acompañaras a la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Y vamos a estudiar una historia que es simplemente espectacular. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que la apartase de la tierra un poco. Y luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y Simón le respondió y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: No temas, he aquí que de ahora en adelante estarás pescando hombres. Y después de sacar las barcas a la tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Saben? Esta historia es simple y sencillamente espectacular. Jesús está comenzando su ministerio. Y allí, cuando Jesús está comenzando su ministerio, ese día, no sabemos qué día de la semana era, pero era temprano. Era en la mañana, en las horas de la mañana. Jesús comenzó a caminar por la orilla del mar de Galilea, como Lucas lo llama, el lago de Genesaret. Y allí estaba Jesús, y cuando Jesús comenzó a caminar, se encontró a varias personas, y ahí se aglomeraron 2 o 3 más personas, y de momento ahora había una gran audiencia, y ahora Jesús, de varias conversaciones probablemente tenía, le estaba hablando a un grupo de personas grandes. Sin embargo, la intención de Jesús ese día no solamente era hablarle a aquel grupo de personas que estaban a la orilla del mar, sino que Jesús había ido a pescar. Y Jesús había ido a pescar a Pedro y había ido a pescar a sus amigos. Jesús tenía un plan con ellos. Y dice la Escritura que Jesús los vio, que ellos habían acomodado sus barcas allí a la orilla, estaban lavando las redes, que era una práctica común de los pescadores después de haber trabajado, después de haber usado sus redes para pescar. Ellos regresaban, lavaban todas sus redes otra vez, y Jesús los encuentra a ellos allí lavando sus redes, y las barcas nadie las estaba usando. Y es interesante que Jesús se acerca donde Simón y le dice: Simón, empuja la barca un poco. Y es interesante porque dice que Jesús se subió a la barca, y después que se subió a la barca fue que le pide a Simón que empuje la barca un poco hacia el mar, y Jesús utiliza la barca como si fuera un gran púlpito para comenzar a predicar. Y allí comienza esta gran historia. Y allí Jesús le predicó a la gente estaba encantada de escuchar a Jesús. Y luego del sermón Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿sabes qué? Vamos a tirar las redes otra vez para pescar. ¿Saben? Pedro estaba cansado, Pedro había estado toda la noche trabajando duro, como dice el texto. Probablemente estaba desanimado, estaba frustrado, estaba con coraje, se sentía fracasado, se sentía que había perdido el tiempo. Y Pedro le dice: Señor, tú eres carpintero, nosotros somos pescadores, toda la noche hemos estado trabajando duro y no agarramos nada. Y aquí, cuando de noche no se pesca nada, de día muchísimo menos. Señor, pero porque tú lo dices. Y algo ocurrió en el corazón de Pedro, que a pesar de su negatividad para obedecer la orden de Jesús y todas las razones que él podía tener a su favor para no volver a meterse en la barca, entrar al mar, volver a ensuciar las redes que recién habían limpiado, algo le dijo: voy a hacerle caso a Jesús y en tu nombre las vamos a echar. Lanzaron las redes, y dice la Escritura que no solamente llenaron las redes, sino que llenaron la barca. Pero no solamente llenaron la barca, llenaron una segunda barca. Y este evento
cambió y transformó totalmente la vida de Pedro, de Juan y de Simón. Saben, yo quiero compartir 3 cosas con ustedes en esta hora. Quiero compartir 3 conceptos de esta historia que me parece que son bien importantes para nosotros entenderlos hoy. Número 1, quiero decirte que Dios interrumpe la historia de nuestra vida. ¿Sabes, amigo y amiga que me estás escuchando en esta hora? Dios quiere darte una nueva historia. Dios quiere darte una nueva vida, pero para poder hacer eso, Dios tiene que interrumpir tu vida en este momento. Y yo doy gloria a Dios porque Dios es un especialista interrumpiendo nuestras vidas para traernos a nosotros a un lugar donde vamos a tener vidas mejores. ¿Saben? Esto es lo que Dios ha hecho desde el momento que entró el pecado. El pecado entró y el Señor interrumpió aquello que estaba ocurriendo. Aquella tarde allí en el jardín del Edén, Dios lo interrumpió. Dios interrumpió la vida de Abraham. Abraham estaba en su tierra, estaba en su casa, tenía todas las cosas que necesitaba y un día Dios se le apareció y Dios le habló en Génesis capítulo 12 y Dios interrumpió la vida de Abraham para decirle: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar porque yo tengo planes contigo y tú vas a ser de bendición no solamente para tu familia y para los que están a tu alrededor, tú vas a ser de bendición para el mundo entero. Y Dios estaba prometiendo que de su descendencia iba no solamente a nacer el pueblo de Dios en esta tierra, iba a nacer el Mesías. ¿Saben? Fue lo mismo que Dios hizo con Noé. Dios interrumpió la vida de Noé y le dice: Noé, ¿sabes qué? Yo tengo unos planes, pero yo quiero que tú seas parte de estos planes. Y yo quiero que tú construyas el arca. ¿Saben? Y así mismo fue como Dios interrumpió la vida de Elías, de Eliseo, de David. Así fue como Dios interrumpió la vida de Gedeón cuando estaba escondido allí en el lagar esgranando el trigo. Y Dios se le apareció allí a Gedeón y Dios interrumpió su vida para traerle y ofrecerle algo más grande. ¿Saben? Aquel día, aquella mañana, Jesús se apareció a la orilla del mar para interrumpir la vida de Pedro, para interrumpir la vida de Juan y de Simón, porque Dios quería proponerle algo mejor. Y yo quiero decirte en esta hora, amigo que me estás viendo, que estás conectado a través de las redes sociales, que nos estás viendo a través de tu computadora, de tu tableta, yo quiero decirte en esta hora, Jesús quiere interrumpir tu vida para hacerte saber de que tiene algo más grande y mejor para ti y para los tuyos. Tal vez lo que tú tienes o lo que estás viviendo en esta hora es bueno. Tal vez le estoy hablando a alguien que, al igual que Simón, ha estado pescando toda la noche, ha estado intentando que las cosas cambien, ha estado intentando hacer ajustes en su vida, en su hogar, en su matrimonio, con sus estudios, en su trabajo, en sus finanzas. Ha estado tratando de perseguir un sueño, pero nada ocurre. Yo quiero decirte, el Señor está buscando interrumpir tu vida. El Señor está buscando llegar hasta donde tú estás. Porque Dios quiere mostrarte de que tú te has estado conformando con algo pequeño cuando Él tiene algo más grande para ti. ¿Saben? Jesús se apareció aquel día no para cancelar el negocio de la pesca de Pedro. No, ese no era el propósito. El propósito aquel día era que el Señor quería convertir a Pedro en algo de mayor trascendencia. Quería convertir a Pedro en alguien que tuviera una trascendencia no solamente sobre aquel pueblo, sobre aquella nación, sino a través de la historia. Dios quería hacer algo totalmente significativo con él. El Señor tenía sueños y planes con Pedro y sabía que a través de él muchas personas en distintos lugares iban a conocer del poder del Evangelio y de los planes eternos de Dios. Y el Señor quiso interrumpir aquella mañana la vida de Pedro, la de Juan y la de Simón, porque Dios veía lo que ellos podían llegar a ser si tan solo se ponían en sus manos. Y yo quiero decirte en esta hora, Dios quiere darte una nueva historia. Pero para darte una nueva historia tiene que interrumpir tu historia actual. Para darte una nueva historia, para hacer algo diferente y algo más grande contigo, Dios tiene que interrumpir lo que estás haciendo. Y probablemente le estoy hablando a alguien que sabe que Dios te está llamando, que sabes que Dios te está buscando para algo más, pero estás tan atado a lo que estás haciendo. Estás tan atado a las personas con quien estás.
Estás tan lleno de temores, de inseguridades, de frustraciones, de fracasos, que sientes que tienes que seguir lavando redes, seguir intentando hacer lo que has estado haciendo. Y Dios te está llamando en esta hora y te está diciendo que Él quiere que te detengas, porque Dios tiene algo más grande, mejor. Dios tiene algo real para ti. Dios quiere interrumpir tu vida hoy. Dios quiere interrumpir lo que está pasando en tu casa. Dios quiere interrumpir los planes que tal vez puedes estar teniendo, porque Dios quiere que tú te enfoques en los que Él tiene para ti, en los planes y en las grandes cosas que Dios tiene para contigo. Amigo y amiga que me escuchas, hoy es el día para permitirle al Señor que interrumpa nuestra vida, que interrumpa el rumbo que le estamos dando a nuestra vida, que interrumpa tal vez el lugar donde nosotros estamos para que Dios nos saque de ese lugar. Que interrumpa nuestros pensamientos para que Él pueda traer sus pensamientos. Dios quiere darte una nueva historia, pero para que esa nueva historia pueda comenzar a florecer en tu vida, necesita interrumpir la tuya. Necesita interrumpir lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo probablemente no te va a llevar al lugar que Dios quiere llevarte. ¿Saben? Pero esta historia no solamente se queda ahí. Esta historia no se trata solamente de Jesús interrumpiendo el día, la mañana de trabajo de Pedro, sino que la palabra de Dios nos dice que Jesús aquí, cuando se le acerca a Pedro, le pide, se meta en la barca, habla, pero después que termina su sermón, le dice a Pedro, Pedro, vamos a hacer algo. Yo quiero que hagamos algo. Yo quiero que tú lances las redes una vez más. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era pasar trabajo. Lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro no hacía sentido. Lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro parecía hasta simple y sencillamente que no valía la pena. Era desconsiderado lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro, porque Pedro había estado intentando toda la noche, había estado trabajando toda la noche, y Pedro lo menos que quería ahora era volver a trabajar, por lo menos un poco de descanso, por lo menos un poco de desayuno, por lo menos un tiempo a solas para pensar cómo voy a suplir el dinero que no me gané hoy para pagar mis compromisos, para mantener mi familia. Pero ahora Jesús le dice, no, Pedro, vamos a volver a intentarlo. ¿Saben? Y fue en esa declaración que Pedro fue confrontado. Y Pedro estuvo luchando y tenía que tomar una decisión. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros ya hicimos lo que tú estás pidiendo, ya lo hicimos. Lo que tú nos estás diciendo que hagamos, ya lo hicimos, Señor, y no nos fue bien. Y tal vez yo le estoy hablando a alguien en esta hora que ha intentado cambiar el rumbo de su vida, que ha intentado hacer algo diferente, pero has intentado y no te ha ido bien. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha intentado hacer cambios en su vida, en su hogar, en su matrimonio, ha tratado de ir tras los sueños, pero no has logrado absolutamente nada. Y Dios te dice una vez más, vuelve a intentarlo. Y tú dices, Señor, pero es que ya lo hice. Y si lo vuelvo a hacer, me va a doler mucho más volver a fracasar. ¿Saben? Pero dentro de esa conversación y dentro de la mirada que probablemente Jesús le dio a Pedro, Pedro dijo, bueno, Señor, nosotros ya lo intentamos. Nosotros no logramos nada. Pero si tú quieres, en tu nombre, yo las voy a lanzar. Si alguien va a quedar mal aquí, vas a ser tú. Si esto no sale como tú piensas, yo no voy a ser responsable. Cuando la gente vea que yo voy a lanzar las redes, las voy a volver a ensuciar y las voy a sacar vacías, la gente va a saber que no fue idea mía, fue tu idea. Yo no me voy a hacer responsable del próximo fracaso que va a venir. En tu nombre yo voy a lanzar las redes. ¿Saben? Y Jesús dijo, es que es exactamente lo que yo quiero. Que tú lo intentes en mi nombre. Y yo quiero decirte en esta hora, el Señor te invita a que lo intentes una vez más, pero en su nombre. ¿Saben? Y para la sorpresa de Pedro, Pedro lanza las redes. Y probablemente después que lanza las redes, mira a Jesús así con incredulidad, diciendo, ya hice lo que me pediste. Probablemente Jesús le da una sonrisa a Pedro. Y cuando Jesús le da la sonrisa, probablemente Pedro está diciendo, ¿y por qué este se está sonriendo? Y de momento Pedro siente que algo está alando las redes.
Y de momento mira al agua, y cuando mira al agua, Pedro comienza a darse cuenta que la red se está llenando de peces. Y Pedro comienza a alar, pero se da cuenta que él no puede, él solo. Y comienzan a ayudarlo. Y Pedro comienza a alar las redes y a tratar de meter esas redes llenas de peces dentro de la barca. Pero se da cuenta que las redes comienzan a romperse por el peso de tantos peces que habían atrapado. Y comienzan a hacer señas a otra barca en la orilla. Y la otra barca viene y vuelve y lanza más redes. Y las redes le pasa exactamente lo mismo porque el milagro fue sobreabundante. Dios comenzó a revelar su poder. Cristo reveló su poder de forma espectacular sobre la vida de Pedro y los que estaban pescando con él. Y lo que nunca había ocurrido y lo que nunca habían experimentado, lo que nunca les había pasado, les está pasando en este momento. Y ahí está Pedro, Juan, Simón y probablemente sus compañeros, asombrados de lo que sus propios ojos están viendo. Las barcas casi se hunden de tantos peces que habían atrapado. ¿Saben? Y ahí está Jesús. ¿Saben? Yo creo que Jesús no mandó a Pedro a echar las redes y se quedó en la orilla. Yo creo que Jesús se fue con Pedro en la barca. Porque dice la Escritura que Pedro se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Desde hoy vas a ser pescador de hombres. Y entonces el texto 11 es que dice: y llegando a la orilla y dejando las barcas en la orilla, lo dejaron todo y le siguieron. ¿Saben? Yo creo que Jesús estaba allí en la barca. Y allí en la barca, Jesús no solamente mira ahora a un Pedro que tiene temor, que siente vergüenza porque había dudado del Señor probablemente. Ve su indignidad y ve la grandeza del Maestro que tiene delante de él. Pero Jesús, después de haberle revelado su poder, le hace una invitación. Y le dice: Pedro, yo quiero que tú seas un pescador de hombres. ¿Saben? Y este es el segundo concepto que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Porque el Señor no solamente interrumpe nuestra vida, el Señor la interrumpe para revelarse. Siempre que Dios interrumpe nuestra vida, Dios lo va a hacer para revelarse, para revelar su amor, para revelar lo que Él es, para revelar sus planes con nosotros. Y siempre que Dios se revela, siempre Dios nos invita a ser parte de esos planes que Él nos revela. Siempre Él nos invita a ser parte de vivir en armonía, en relación y siguiéndolo a Él. Siempre la interrupción de Dios va a venir acompañada de una revelación de Él y siempre esa revelación va a venir acompañada de una invitación. Usted puede leer la Biblia y va a encontrar el mismo patrón de Dios a través de toda la Escritura. Podemos tomar el caso de Moisés. Allí está Moisés cuidando sus ovejas. Y cuidando sus ovejas, Dios decidió interrumpir aquel día de trabajo. Interrumpió aquel día del trabajo con aquella zarza que comenzó a prenderse en fuego pero no se consumía. Y la curiosidad que mató al gato también mató a Moisés. Y Moisés llegó hasta aquel lugar y en aquel lugar ahora Dios se le revela y le habla y le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. ¡Wow! Y allí está Moisés reconociendo que Dios está allí. Que aquella revelación, que aquella interrupción, que aquel evento sobrenatural que está ocurriendo no es simple y sencillamente que Dios que se ha revelado. Pero esa revelación de Dios en la zarza no solamente le habló y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no solamente se reveló y reveló su poder a Moisés, sino que aquel día Moisés fue invitado a seguir a Dios en sus planes. Y ustedes van a ver que la Biblia está llena de esas mismas historias. Esa fue la historia de David. Esa fue la historia de Isaías. Esa fue la historia de Ageo. Esa fue la historia de todos los hombres de Dios. Dios interrumpe, Dios se revela y Dios te invita. ¿Saben? Y yo quiero decirte en esta hora, es que Dios está buscando formas y maneras, no solamente para interrumpir tu rutina, el rumbo que lleva tu vida, sino para revelarse
Y Dios se ha estado revelando. Y Dios te ha estado hablando. Y Dios te sigue hablando y Dios lo va a seguir haciendo hasta que tú entiendas que todo eso que Dios está haciendo es para invitarte a que tú lo sigas. Dios quiere revelarse en tu vida y Dios quiere invitarte a que tú lo sigas. Si tú quieres experimentar una nueva vida, si tú quieres experimentar que las cosas cambien, si tú quisieras experimentar que algo diferente pasara en tu corazón, que tú puedas cambiar los vicios, que tú puedas cambiar los defectos de carácter, que tú puedas cambiar la vida que estás llevando, si tú quisieras experimentar un aire fresco en tu casa, si tú quisieras que tu matrimonio fuera renovado totalmente, si tú quieres que todo lo que está ocurriendo en tu vida pueda ser mejor, tú necesitas permitirle a Dios que Dios interrumpa lo que estás haciendo. Necesitas pedirle al Señor o permitirle al Señor que se siga revelando en tu vida y Dios te va a invitar. Y es ahí cuando una nueva historia puede comenzar. ¿Por qué digo es ahí donde una nueva historia puede comenzar? Porque Dios está invitando a sus hijos, a todos. Dios trabaja para buenos, para malos. Dios trabaja para adventistas y para no adventistas. Dios está llamando a todo el mundo. El Espíritu de Dios está en misión, invitando a todas las personas a que puedan seguirlo a Él. Pero tú necesitas tomar una decisión. ¿Saben? Y ese es el tercer concepto que quiero compartir con ustedes en esta hora. El tercer concepto está muy claro aquí en la Biblia, porque la nueva historia de Pedro, de Simón y de Juan comenzó cuando ellos llegaron a la orilla, dejaron las barcas y decidieron seguir a Jesús. Seguir a Jesús es el comienzo de una nueva historia. Y esta parte para mí es crucial que tú la puedas entender en este momento. Porque Pedro, Juan y Santiago tenían demasiadas cosas que todavía arreglar en su vida. No todo estaba claro. Ellos no eran el gran ejemplo a seguir. Eran tres hombres ordinarios y eran tres personas que todavía tenían que madurar y crecer mucho en la fe. Todavía Jesús iba a tener que reprenderlos en algunas ocasiones a los tres. Iba a tener que guiarlos, iba a tener que hablar directa y personalmente con ellos para ayudarlos a seguir creciendo. Pero a pesar de todas las limitaciones, de los problemas o de que todo no estaba claro, tal vez no todo estaba claro, ellos decidieron seguir a Jesús. Y yo quiero decirte en esta hora, una nueva historia puede comenzar a ser la realidad de tu vida si tú decides seguirlo. No todo tiene que estar claro, no todo lo tienes que haber arreglado, no tienes que haber cambiado de un todo, tienes que estar dispuesto a seguirlo. Y aquí es donde muchas personas siguen luchando todavía hoy, porque Dios ha interrumpido tu vida, Dios te ha hablado, Dios te ha invitado, pero todavía tú te resistes a entregarle tu vida al Señor, a seguirlo, porque sientes que tú eres muy malo, porque piensas que tienes que cambiar, porque piensas que tienes que arreglar algunas cosas, que cuando tú cambies, arregles estas cosas o dejes esto, o entonces comiences a hacer de esta otra manera, entonces vas a estar listo para seguir a Jesús. ¿Y sabes qué? Ha pasado el tiempo y todavía tú no has tomado la decisión. Ha pasado el tiempo y estás perdiendo la oportunidad de vivir una experiencia con Cristo. Mientras era pastor en Puerto Rico, nos percatamos de que una señora que era miembro de nuestra iglesia, visitaba nuestra iglesia, hacía varias semanas que no estaba asistiendo. Y yo recuerdo que fui a visitarla un sábado en la tarde, llegué hasta su casa y llegué a visitarla, saber cómo estaba, saludarla, preocupados porque no la habíamos visto en la iglesia por algunas semanas. Y recuerdo que le pregunté y le dije, oye, ¿cómo estás? Cuéntame, te hemos echado de menos. Y ella me dice, pastor, yo estoy bien, solamente que estoy arreglando unas cositas. Y cuando yo arregle unas cositas que tengo que arreglar aquí con mi familia y en mi casa, yo voy a volver a Dios. Y yo recuerdo, yo la miré aquella tarde y le dije, ¿sabes qué? Estoy preocupado con esa respuesta tuya. Y me dijo, pastor, ¿y por qué? Yo le dije, estoy preocupado porque pienso que probablemente a lo mejor no vas a volver. Y ella me volvió a preguntar, ¿por qué? Y yo le dije, porque si estás esperando arreglar algunas cosas para venir a Jesús, probablemente nunca vas a venir porque siempre va a haber algo que arreglar. Nosotros no arreglamos las cosas para ir a Jesús. Nosotros vamos a Jesús para que Él arregle las cosas.
Jesús interrumpe la vida, Jesús se revela, Jesús nos invita, pero ahora está en nosotros y queremos comenzar esa nueva historia, tomando la decisión de fe de seguirlo. No tenemos que arreglarlo todo, no tenemos que cambiarlo todo, tenemos que estar dispuestos a seguirlo. Tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Tenemos que estar dispuestos a caminar detrás de Él. No importa dónde Él nos lleve, confiando de que Él nos va a llevar a un rumbo mejor que el que tenía nuestra vida. Saben, quiero terminar en esta hora compartiendo brevemente un poco de mi historia. Y hace unos 8 años atrás, especialmente en el año 2012, yo me mudé a los Estados Unidos de Puerto Rico, vine a trabajar como pastor acá. Y a los 3 meses de estar viviendo acá, tuve un accidente automovilístico. Y el accidente fue bastante severo. Yo iba manejando por la autopista, un carro iba delante de mí a bastante distancia, eran 3 carriles, y por la parte de atrás venía otro carro también, yo no me había percatado. La gente iba a bastante velocidad autopista acá en los Estados Unidos. Y lo interesante es que el carro que iba delante de mí simple y sencillamente frenó en medio de la autopista. Sin ninguna razón aparente, sin ningún motivo, simple y sencillamente se detuvo, frenó en medio de la autopista. Yo todavía recuerdo ver el humo así, que se levantaba de las gomas, de las llantas, cuando él frenó así en seco en medio de la autopista. Y recuerdo que quité el pie del acelerador, miré por el retrovisor para tratar de cambiarme de carril, pero venían carros, miré por el otro, venían carros, y miro por el retrovisor de atrás, y todo esto en cuestión de segundos, y lo único que veo es un carro que viene rapidísimo por la parte de atrás. Y simple y sencillamente eso fue lo último que recuerdo, porque el impacto fue tan fuerte que yo perdí el conocimiento al instante. Despierto unos 30 minutos aproximadamente después del accidente, estoy en una ambulancia de camino a un hospital. Mi carro golpeó al carro del frente, comenzó a dar vueltas. Yo fui expulsado por el cristal del carro, quedé tirado en medio de la autopista inconsciente, con lesiones en la rodilla, una pequeña fractura en la cadera, costilla fracturada, lesiones en el hombro, en el codo, en la muñeca, en el cuello, la barbilla estaba abierta, me fracturé la nariz, tenía una fractura en el cráneo y una hemorragia de sangre dentro del cerebro. Cortaduras por todas partes. Mi esposa comenzó a llamar, la policía le responde, la policía la va a buscar a la casa, la policía la lleva hasta el hospital. Cuando ella llega al hospital, la llevan a un cuarto pequeño, medio oscuro, frío, y el médico le dice, no tenemos muchas expectativas de vida con él, no sabemos qué va a pasar con él. Teníamos 3 meses de haber llegado a Estados Unidos. Y esto parecía una gran interrupción. Y yo no digo que Dios fue el que causó el accidente, pero este accidente realmente fue una gran interrupción en nuestra vida. Pero Dios utilizó aquella interrupción para revelarse de forma muy grande y muy poderosa. De no haber expectativas de vida, después comenzaron a decir que probablemente en un año yo podía recuperar de todos los golpes y todos los traumas que tenía y todas las heridas. Después de meses comenzaron a reducirlo y al fin del día la realidad es que en 3 semanas ya yo estaba en mi casa de vuelta. Yo doy gloria a Dios porque yo perdí la capacidad de caminar y tuve que hacer terapia para volver a caminar, pero la recuperación fue exageradamente rápida. Los pronósticos no eran buenos, pero Dios comenzó a hacer una obra que los mismos médicos no podían explicar, cómo una persona con tantos golpes, con tantas fracturas, con un accidente como el que había tenido, estaba recuperando tan rápidamente. Y yo quiero decirte que el enemigo intentó destruir, pero Dios se metió y Dios interrumpió mi vida totalmente revelando su poder. ¿Saben? Y yo no solamente doy testimonio de que Dios me salvó la vida, de que Dios hizo un milagro conmigo y mi recuperación fue rápida, es que más allá de Dios sanarme físicamente, yo recuerdo una mañana, cuando me desperté, habían pasado unos pocos meses del accidente, me senté en la sala de mi casa y yo sentí esa impresión tan fuerte en mi corazón. Y yo sentí esa convicción que Dios me estaba diciendo,
que Él no me había salvado solamente para que yo siguiera haciendo lo mismo. Y ese día, como nunca antes, Dios convenció mi vida de pecado. Y Dios me convenció de cosas que yo había estado haciendo que nunca debía haber hecho. Y Dios me convenció de que Él me amaba. Y Dios me convenció de que Él quería hacer algo diferente conmigo. ¿Saben? Aquella interrupción fue el momento para Dios revelarse y para Dios invitarme a que mi vida, que era el pastor, mi vida, que era el líder religioso, entendiera que Dios todavía quería hacer algo más grande. Dios quería hacer algo totalmente diferente conmigo. ¿Saben? Y ese día yo tenía que tomar la decisión. Yo agradezco al Señor porque me permitió decidir por Él. Y aunque todavía soy una obra en progreso, porque todavía Dios tiene que seguir trabajando conmigo, todavía Dios tiene que seguir haciendo cosas conmigo, yo agradezco al Señor porque como nunca antes yo he podido experimentar lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano y lo que Dios puede hacer a través del ser humano. Mi vida ha sido totalmente diferente. Mi vida cambió, mis percepciones cambiaron. Donde yo no podía, ahora puedo. Donde no tenía fuerzas, ahora Dios me ha dado fuerzas. Y Dios ha estado haciendo algo significativo en mi corazón. Y eso ha sido porque ese es el poder que Dios quiere darte a ti también. Y Dios está queriendo interrumpir tu vida, llamar tu atención. Dios está queriendo capturar tu atención y tu mirada para revelarse en tu vida y para invitarte a que lo sigas, para invitarte a un plan mejor, para invitarte a algo más grande, para invitarte a que tu vida pueda tener un mejor rumbo y que tú puedas disfrutar de una nueva historia con Jesús. Pero hoy, amigo y amiga que me estás escuchando, tú necesitas tomar esa decisión. Tú necesitas entregarle todo lo que tienes al Señor, así como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan y como lo hizo Simón. Tienes que estar dispuesto a decirle al Señor en este momento: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Señor, yo he intentado toda la noche y he fracasado. Yo he querido cambiar el rumbo de mi vida y no he podido. Yo he intentado cambiar las cosas y no he podido, pero hoy yo quiero lanzar las redes en tu nombre. Hoy yo quiero responder a tu voz. Hoy yo quiero responder a esta revelación, a esta interrupción que tú has hecho con mi vida, y yo quiero entregarlo todo porque hoy yo quiero comenzar a experimentar una nueva vida. Quiero tener una nueva historia con Jesús. Si esa es tu decisión, si ese es tu deseo, yo quiero orar por ti en este momento, para que Dios pueda hacer su obra en tu vida en este instante. Querido Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu gran misericordia. Gracias porque tú, Señor, interrumpes nuestro rumbo, interrumpes nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú te revelas. Gracias porque nos invitas. Y gracias, Señor, porque nos das el privilegio de seguirte, a pesar de que todavía hay tanto que arreglar y tanto que cambiar. Pero tú, Señor, solamente nos dices: sígueme. Señor, y hoy queremos seguirte. Hay muchos hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, que hoy, con lágrimas en los ojos, te pedimos, Señor, queremos seguirte. Oh Padre Santo, permite, oh Señor, que los que están siendo convencidos por tu Espíritu en este instante puedan tomar la decisión de entregarlo todo a ti, para que puedan experimentar una nueva vida y puedan comenzar a vivir una nueva historia de la mano con Jesús. Gracias, porque yo sé que tú vas a responder. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que hoy pueda ser la interrupción de salvación que necesita tu vida y necesita tu familia. Que Dios te bendiga.